¿Te das cuenta de todas las inconsistencias? Lo que no entendí. Gerardo me habló desde el psiquiatra. No, bueno, me doy cuenta que tenemos más piezas, pero el panorama sigue estando muy borroso. ¿Dónde vamos a poner todo esto que acabamos de encontrar? En que Yolanda probablemente tiene razón. Y el centauro está vivo. Rafael, tú y yo planeamos la emboscada del centauro, lo vimos volar. Sí, y también sepultamos a Yolanda, cabrón. Comisario, si me lo permite, yo puedo ir a revisar el archivo del CEMEFO. Tratar de hablar con el médico forense que analizó los restos de la esposa de ¿Qué, Duarte. ahorita? Bueno, siempre hay un forense de guardia y con suerte doy con el que es. Sí, ¿No ve. puedo esperar? Ve, tienes razón. Sí. Gracias. No puede ser. Que Dios me perdone, pero me parece un milagro que el primo esté muerto. Sí, pues el primo, el diablo y todos los hombres que estaban en su círculo de confianza. ¿Ustedes los mataron? Pues sí, éramos ellos o nosotros, no tenemos opción. Bueno, ¿y acá cómo fue? ¿La fonda? Pues abrí, pero los muchachos del primo ni entraron. La esquina estaba vacía. No, seguramente tienen miedo de ver cómo sacaron al primo. Ya deben de saber que está muerto. Había otros fulanos paseándose por la calle, pero no son del barrio. Por eso no te preocupes, son los nuevos patrones de la zona. Ya están advertidos que no pueden cobrar derecho de piso. Ay, ojalá. Bueno, ¿y ahora qué va a pasar con sus planes? ¿Cuáles planes? Pues la venganza por el asesinato de tu padre y la muerte de la esposa de Gerardo. Bueno, lo que pasa es que últimamente las cosas han estado un poco difíciles. Pero pues si todo salió como lo pensaron, según entendí, ese era el primer paso. Sí, bueno, es que resulta que la esposa de Gerardo no estaba muerta. ¿Cómo? Apareció viva. Ay, Ana. A ver, cuéntame. ¿Cómo está eso de que esperábamos a la jefa y llegas con tu mujer que resulta ser la misma jefa? Ya entiendo. Abel, así como suena raro para usted, suena raro para mí también. A mí Tyson me dijo que habías enviudado. Sí, yo sé. Yo sé que está difícil de entender todo esto. Pues intentémoslo. Tonto no soy. No, las cosas no cambian. Usted me dijo que yo tenía que cumplir con algo y estoy cumpliendo. ¿Cómo que no cambian? Prometiste entregarme todo el territorio Chacal, no nomás la Plaza del Diablo. Así va a ser, señor. Mira, la lana que metí en este asunto no estaba en el colchón de Ociosa. Según tu lamentada jefa nos iba a llevar con las cabezas de la banda. Esto sigue. ¿Me puede escuchar, por favor? ¿Qué te escucho? No hay jefa, no hay carritos, no hay primo, no hay ni madres. ¿Puedo hablar, señor? Gracias. Yolanda es la jefa y Yolanda nos va a llevar. La jefa. En la mañana andaba soltando tiros defendiendo los intereses de los chacales. Nada de lo que dices me hace sentido. Como por qué tu ex iba a dejar de chambear con los chacales para venirse a meter a un barrio bajo. Si tú no me dices la verdad de la venida de tu exmujer, no hay más trato. Me vale madre. El jefe de los chacales se llevó a la mujer, planeó su muerte y pues le hizo creer a las autoridades, a la gente que estaba muerta. ¿Pero qué clase de gente hace eso? Pues el más cabrón de todos. ¿Y los niños? Pues nada, están igual que yo. Yo nunca había sentido esto por nadie. No, mírame, ahí voy. Ahí voy. ¿Quieres llorar? ¿Qué va a llorar? Pues ¿para qué va a llorar? ¿De qué me va a servir llorar? Es que no sé qué decirte, Ana. ¿Gerardo tuvo tiempo de hablar contigo ya? No. Digo, Tomás, ¿de qué me sirve hablar con él? Y mira, o sea, de verdad, no es que yo sea una mala persona, pero... O sea, pues ¿para qué regresa? O sea, ya todo el mundo pensaba que estaba muerta, pues ya, ¿para qué regresa? Yo creo que Gerardo va a hablar contigo, dale tiempo. Ay, pues ¿para qué? ¿Qué me va a decir?
yo te quiero, tú me quieres y ahí está mi mujer, entonces a ver qué hacemos, ¿no? Supongamos que es cierto todo lo que dices. ¿Quién se tomó todo ese trabajo? Porque eso de borrarle la memoria suena muy fumado, ¿no crees? Recuerda que nuestro pacto depende de lo que digas. Y no se vale que empieces con que es confidencial. Llegó la hora de saber quién está detrás de los chacales. Centauro, señor. El centauro no está muerto. Ese tipo lo único que quiere es joder la vida a Yolanda, porque cuando yo la conocí era su pareja. Luego ella se enamoró de mí y me terminó ayudando a joder la vida a él. ¿Se entiende o no? Y entonces, Ana, El centauro mató a su padre, pero eso es otra historia. esto cambia las cosas. No soy cobarde, pero tampoco. El centauro son palabras mayores. ¿Quiere terminar como el diablo o qué pretende? Mira, si el centauro se tomó todo ese trabajo para acabarlos, yo no quiero estar en medio. Escúchame una cosa, yo no voy a echar para atrás y me voy a terminar chingando ese cabrón. Y eso le sirve a usted y a Tyson, ¿ok? Así que piénselo. Tenemos que hablar. Ponernos de acuerdo. Al rato. No, tiene que ser ya. Tenemos que ver cómo nos zafamos de un posible rastreo de los federales. Primero necesitamos agarrar a Yolanda, cabrón. La pinche Dira no ha hablado, pero va a hablar. Y aunque hable y diga la verdad, no tenemos tiempo. Yolanda está suelta. A ver, Yolanda no va a volver, entiéndelo. Ella conoce perfectamente nuestro negocio, sabe cómo operamos, dónde estamos trabajando y quiénes son nuestros contactos. Y lo peor de todo es que ahora está con Duarte. A mí ese cabrón me vale madre, ¿me entiendes? Ese güey me lo voy a chingar al cabrón. A mí no me vale madre. Yolanda es lo único que necesita Duarte para demostrar su inocencia y que tú y yo estamos detrás de todo esto. ¿Y qué quieres que haga? Que te olvides de ella por un momento y que nos enfoquemos en lo que sigue. Grace. Vete a dormir. Tú y el que tienes ahí adentro necesitan descansar, así que... No quiero, la quiero cuidar. No te preocupes, que yo la voy a cuidar como si fueras tú. No. Por favor, Grace, ve a descansar. ¿Olemos no guardaba los expedientes por orden alfabético o no incluyó el de Acosta? Yo creo que los tenga por nombre y apellido. Ni el de ella ni el de Duarte, porque ese tampoco lo encuentro. Duarte. ¿Cómo lo hizo para encontrar a Yolanda? ¿Y Yolanda cómo lo hizo para estar viva? No, más bien, ¿cómo hizo Yolanda para terminar de jefa de los chacales? Si tú mismo la describes como inestable y que siempre estaba nerviosa. Bueno, estaba un poco vulnerable cuando llegó. Mira, aquí hay algo. No es como que alguien coleccione tarjetas, ¿no? Sigue buscando. Diario de pacientes. A ver. Y aquí hay otra cosa. Diario de pacientes bajo tratamiento con compuesto Luz 67. ¿Qué es esto?
diferencia real entre el personaje, viene un tipo distinto, viene un tipo que consolidó